Hola, bienvenidos a otro vídeo, en este caso de lenguajes de marca, donde vamos a ver algo bastante interesante, porque hasta ahora hemos visto muchas diferentes prácticas, hablando de distintas cosas, distintos lenguajes, pero vamos a hablar ahora un poco de seguridad. ¿Por qué? Porque siempre, aunque nosotros hagamos las cosas de manera eh, con buena intención, siempre tenemos que tener presente que cuando hagamos alguna aplicación puede haber alguien que intente romperla, que intente acceder a nuestra base de datos, que intente de alguna forma robarnos estos datos. Entonces, por ejemplo, ya hemos visto en vídeos anteriores, por ejemplo, cuando hemos hecho PrestaShop, cuando hemos hecho alguna integración entre Bootstrap y le hemos puesto como si fuera una tienda online a través de Bootstrap, o en general diferentes actividades donde hemos puesto algún sistema de pago. ¿Qué pasa con los sistemas de pago? Bueno, pues que ahí vamos a tener datos sensibles. Cualquier dato que tengamos en nuestra base de datos pues puede ser susceptible, ¿no?, de ser sensible. Los nombres, los teléfonos, la dirección de correo electrónico, pero por ejemplo los datos bancarios, si tenemos el número de cuenta, incluso el código de seguridad de la tarjeta bancaria, esos son datos muy sensibles. Eh, no deberíamos tener ese tipo de datos en nuestras bases de datos, porque si hay un problema de seguridad, la responsabilidad es nuestra. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para no tener esos datos en nuestra base de datos? Pues, por ejemplo, poniendo un TPV, una pasarela de pago, en nuestra aplicación, de manera que a partir de que el cliente le da a pagar, todo lo demás, todas las cuentas, los códigos de seguridad, etcétera, va a pasar a formar parte de las pasarelas de pago y de los bancos, pero no se van a quedar en nuestra base de datos. El problema, por ejemplo, de los TPVs es la gran burocracia que hay para poder para poder solicitarlos. Después implantarlos no es tan difícil, pero el banco te obliga a pasar por una gran burocracia. Y en cambio, por ejemplo, tenemos otros sistemas como PayPal, que sí es más sencillo, donde no necesitas tener domiciliado ningún tipo de cuenta o nómina. Por supuesto, tienes que dar cierta documentación, ¿no?, para evitar tipos de fraude y para ver que tú eres una persona real, que tú tienes real, etcétera. Pero es más sencillo a la hora burocrática y desde luego integrarlo en la aplicación es bastante sencillo y vamos a ver cómo. Entonces supongamos que tenemos nuestra aplicación, ¿no?, y nos venimos aquí a PayPal, ¿vale?, donde nos va a decir, si volvemos para atrás, donde nos va a salimos aquí, por ejemplo, a esta página, y aquí tenemos la edición del botón. Podemos editar el botón de añadir al carrito. Entonces, pues podemos poner comprar ahora, donativos, yo que sé, por ejemplo, ¿no?, cualquier cosa que queramos. Le damos el nombre del artículo, le ponemos la ID, el precio del artículo. Podemos en general, por ejemplo, añadir un menú desplegable, dependiendo si tiene opciones o no. Depende de lo que queramos. Podemos ir añadiendo diferentes opciones a lo que va a ser la pasarela de pago. Es decir, nosotros la podemos editar. Esa parte de la compra, aunque va a corresponder a PayPal, pero nosotros la podemos editar. Y según lo que nosotros pongamos aquí, PayPal nos va a generar un código en HTML que nosotros podemos integrar en nuestra aplicación, nuestra página web, y que será el que el cliente vea, ¿vale? Entonces nosotros ya lo hemos hecho. Cuando nosotros le damos aquí a guardar los cambios, no sé si me va a pedir alguna cosa en concreto, pero bueno, vale, me dice ahora mismo que no es válida, ¿qué me falta? Vale, hay que poner más cosas. Pues vamos a ver, vamos a quitar todo esto, ¿vale? Vamos a ponerlo lo más sencillo posible. Le vamos a decir el precio son 10 euros, vale, aquí no vamos a añadir nada, aquí creo que tampoco hace falta nada más. Vamos a ver ahora. Y debería de generarme, aquí está, ¿vale? Me genera un código en HTML, yo este código lo copio, ¿vale?, y lo inserto en mi documento, en mi página web en HTML. En este caso lo hemos insertado aquí en este documento HTML, ¿vale? Hemos insertado el código que nos ha generado PayPal automáticamente. Nosotros hemos personalizado el formulario, pero PayPal es el que nos ha dado el código. No hemos tenido que codificar nada, es bastante sencillo. Lo insertamos ahí y ahora, para visualizarlo, ¿vale?, lo que vamos a ver es esto. Eso es lo que va a ver el cliente. Entonces, cuando le da a añadir al carrito, vamos a ver que vamos a dejar nuestra página, ¿vale?, nuestra dirección va a desaparecer y vamos a pasar a PayPal, ¿vale? ¿Ves? Hemos pasado a PayPal. Ya es PayPal el que se encarga. Nosotros aquí hemos puesto lo que queremos, hemos puesto el producto de prueba, que era el nombre de nuestro artículo. Lo hemos hecho bastante sencillo, hemos visto que pues, se puede hacer más complejo. Y ahora ya el cliente va modificando, ¿vale? Nosotros podemos cambiar el idioma, todas las cosas, ¿vale?, para hacer este formulario más personalizado a nuestro producto, pero PayPal es el que se encarga de procesar todo lo que son esos datos. Y nosotros nos quitamos ese peligro de encima, de tenerlo en nuestra base de datos y de que nos lo ataquen. Bien,
Eso por un lado. Después por otro tenemos también algunos pequeños sistemas, algunos códigos que hay para evitar que nos ataquen la base de datos. La base de datos es que en un formulario, por ejemplo, nos pueden meter pues una inyección de SQL que consiste en ponernos con lenguaje SQL, pues ponernos, por ejemplo, seleccionar todo de la base de datos, y si consiguen dar con el código correcto, pueden perjudicarnos la base de datos, pueden hackeárnosla, o por ejemplo también mediante diferentes scripts de JavaScript. Entonces, bueno, pues para evitar ese tipo de cosas tenemos también algunos trucos, como por ejemplo este lo que vamos a hacer es que vamos a codificar nuestro formulario. Entonces nosotros tenemos una variable, y esa variable es la que vamos a codificar. Vamos a ver, por ejemplo, que si tenemos Beatriz Jiménez, si esto lo corremos nos lo va a dar codificado, con lo cual es más difícil que puedan acceder. Entonces vamos a ver aquí, ponemos el 10, ¿vale? Y me está dando codificado, que es esto. Me da diferentes niveles de codificación según lo que hayamos puesto, ¿vale? Según uno u otro. Y también me lo descodifica. Tenemos diferentes procesos. Vale, después por ejemplo, con esto lo que vamos a hacer es alterar la descodificación, porque si me lo codifica, pues puede ser fácil descodificarlo. Lo único que tendría que hacer a lo mejor es el camino inverso. Pero lo que vamos a hacer es alterar esa descodificación. Entonces lo codifico, y cuando lo voy a descodificar, lo altero. Vamos a verlo, ¿vale? Cómo queda. En este caso le decimos que Marta es el nombre, y él me va a codificar la variable. Entonces, en este caso es el 11, ¿vale? Me da esto codificado. Si cambiamos, pues vamos a ver, podríamos cambiar aquí el nombre por otro, ¿vale? Y debería de darme otra codificación diferente, ¿vale? Aquí me está dando otra codificación. ¿Por qué? Porque me está codificando según la variable que yo voy poniendo. Entonces, bueno, estas son diferentes formas que tenemos también para proteger un poco más nuestras aplicaciones, porque siempre nos vamos a encontrar con gente que quiere acceder a nuestros datos, porque a fin de cuentas los datos es poder, la información es poder y es importante, y hay gente que lo hace simplemente por mero aburrimiento, por fastidiar a los demás. Pero bueno, con esto ya tenemos algunas ideas de cómo poner, por ejemplo, una pasarela de pago, en este caso de PayPal. Es muy sencillo y nos quitamos de todo el problema de tener las cuentas bancarias en nuestra base de datos que no pintan nada ahí. Y, por ejemplo, cómo evitar que nos ataquen directamente codificando un poco las entradas. Y bueno, hasta aquí este vídeo, que os espero os haya gustado.